Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Creemos que es muy importante el poder tener un acercamiento en estos momentos de coyuntura a la realidad de la situación petrolera del país. Yo soy Silvana Pastor, trabajo para la empresa petrolera Gente Oil desde hace 8 años ya y gracias nuevamente. Le doy paso a Fernando. Buenos días con todos, gracias por acompañarnos. Estoy seguro que muchos tendrán algunas inquietudes sobre todo lo que está pasando alrededor de la industria y siendo un elemento tan importante para la economía del Ecuador, pues esperamos poder solventar muchos de las inquietudes que tengan. Mi nombre es Fernando Emanuel, yo soy el gerente general de Orion Energy. Tengo ya casi 20 años en esta industria y bueno, estoy aquí acompañado de alguien que considero que es un excelente profesional. Así que, Silvana, por favor, si quieres comenzar a dar tu visión de todo lo que está pasando en el entorno y cómo eso eventualmente podría desenvolverse en los siguientes trimestres. Gracias, Fernando. Bueno, para todos, evidentemente, es preocupante la situación de precios internacionales de crudo. Lo que pasó el día de anteayer y ayer nos genera preocupaciones desde el punto de vista que para el país, el Ecuador, es el principal ingreso. Sin embargo, hay que también contextualizar el tema, ¿no? Es decir, esto es una realidad de mercado financiero que se vio afectado puntualmente por unos contratos a futuro que tenían que de alguna manera decidirse qué se hacía frente a una realidad de falta de capacidad de almacenamiento sobre oferta de crudo que hizo que el precio del crudo caiga. Sin embargo, de esto, evidentemente, las perspectivas que nosotros esperaríamos o aspiraríamos es que hasta finales de año el crudo pueda mantenerse de alguna manera por sobre la barrera de los 25 o 30 dólares, pero esto va a depender mucho de la situación de confinamiento que tenemos en el país y a nivel mundial, porque evidentemente esto es un tema de demanda y oferta del crudo y en estos momentos, al estar todos, el 80% del mundo confinado y no hay consumo para las industrias, hace que evidentemente el precio del crudo caiga. Entonces, sobre esto es sobre lo que queremos discutir. También queremos poder ampliar con ustedes lo que significa en la realidad ecuatoriana para las empresas petroleras privadas, que es a quienes nosotros estamos representando hoy por hoy, esta situación y hacia dónde deberíamos ir para de alguna manera, como yo decía hace unos momentos, resistir, porque esto es un tema de resistencia para la industria. No sé, Fernando, si quieres adicionar algo ahí. Gracias, Silvana. Sí, bueno, un poco entender la magnitud de esta situación y tratar de contextualizar esto con un poco de cifras. Como ustedes conocen, el mundo en promedio esperaba demandar cerca de 100 millones de barriles por día este año 2020, en base al normal crecimiento que ha venido teniendo, digamos, la industria en los últimos años, donde sí hemos visto ya no solamente una cierta volatilidad en el consumo por otras tendencias, digamos, de cambio en las matrices energéticas, sino también eh, eh, dentro de la recuperación que se esperaba de la caída, digamos, de la contracción que hubo el año pasado. Ahora, este año de repente tenemos esta para importante, ¿verdad? Estas medidas de restricción y aislamiento que tienen un impacto importante especialmente en el transporte. Y como ustedes conocen, el transporte y la movilidad son directamente dependientes del petróleo. Es ahí dentro del consumo, digamos, energético, donde el petróleo tiene su nicho más importante. También, obviamente, importante en la industria, especialmente la industria que tiene como uno de sus insumos los procesos térmicos. Y ahí es donde vemos el impacto más grande. Este trimestre, especialmente los meses de abril y mayo, son los meses donde el impacto en la demanda es mayor. Estamos hablando de casi el 30% de la demanda, es decir, 30 millones de barriles por día que hoy por hoy se han dejado de consumir. Y obviamente dependerá de cómo se van levantando estas medidas de restricción hacia el final de este trimestre e inicios del próximo para tener mayor claridad de cuál va a ser el comportamiento de la demanda. Ahora, por el lado de la oferta, este es el mes más crítico y explica un poco lo que mencionaba Silvana en relación al comportamiento del WTI en días pasados y bueno, y del Brent en estos días también, y está relacionado
con un mes donde la oferta todavía sigue muy alta, donde todavía no se ha visto un impacto fuerte en los productores, donde los recortes de OPEC Plus recién comienzan a ser efectivos a partir del mes de mayo. Y por ende estamos viendo el impacto que esto ha tenido, especialmente en este lado del mundo, ¿no? Un lado del mundo donde sabemos que por el incremento de producción que ha tenido Estados Unidos en los últimos 5 años, especialmente, vemos que hay una sobreoferta importante ahora y el comportamiento de los precios está directamente relacionado con estar llegando al límite de la capacidad de almacenamiento. Entonces, muchos de los productores que no quieren parar producción porque eso podría implicar mayores pérdidas al momento de arrancar esos pozos, prefieren, incluso en algunos lados, especialmente donde no tienen mucho acceso a financiamiento, no tienen un acceso directo al mar donde puede haber almacenamiento flotante, buscan las opciones, por ejemplo, de que les quiten el petróleo de las manos, incluso pagando por eso. Entonces, ahí es donde se explica un poco el comportamiento que tuvieron los contratos físicos de petróleo que vencían el 20 de este mes. Ahora hemos vuelto a una relativa normalidad, pero sí estamos viendo, de todas formas, la presión que tienen hoy ese exceso de crudo y esos inventarios tan altos y ese almacenamiento casi a tope, la presión que tienen sobre los precios, y eso sí considero que va a ponerle una tapa a los precios por un tiempo hasta ver cuál es, primero, el comportamiento en la recuperación, en la recuperación paulatina de la demanda en base, como digo yo, a la liberación de las medidas de restricción y ese camino de vuelta hacia esta normalidad precrisis. Y segundo, pues obviamente el impacto que esto tenga sobre la oferta. El Ecuador tiene una posición relativamente buena frente al mercado porque sus costos de producción son relativamente bajos dentro de todo el portafolio que existe. Obviamente ahí los más beneficiados pues deben ser seguramente en términos de costo de producción en Medio Oriente, pero ellos más bien tienen costos fiscales muy altos porque ellos cubren todo su presupuesto con los ingresos petroleros. Pero dentro de todo lo que es únicamente producción, Ecuador tiene una ventaja frente a otras regiones de producción, como puede ser el no convencional americano, que como todos conocemos, ese no convencional sí requiere de costos altos para cubrir sus costos operativos y lo necesario para reinvertir, para mantener producción, no, ni siquiera para incrementar. Pero ya hemos visto en las últimas 2-3 semanas un decremento de casi el 35% de los taladros que estaban en actividad antes de que comiencen los problemas por la pandemia. No sé, Silvana, si tienes algún dato más que quieras compartir sobre el tema de la perspectiva macro y para entender un poco el por qué estamos en la situación que estamos en términos de precios. Así es, bueno, como dije anteriormente y lo complementaste, Fernando, una de las grandes preocupaciones que se tiene en este momento, evidentemente, hay que diferenciar dos temas. Una cosa es el precio de lo que se negoció en las bolsas, ¿no es cierto?, por una coyuntura específica de vencimiento de contratos a futuro, que lo que hacía era que en ese momento los traders, digamos, o los brokers que estaban a cargo de estos contratos se veían abocados a una incapacidad de almacenamiento al vencimiento de los contratos, que es lo que normalmente no ocurre. Una cosa es la especulación financiera a través de futuros o contratos a futuros donde uno busca una ganancia a través de un commodity, que en este caso es el precio del crudo. Y otra cosa es ya la realidad física, que digo yo, del sector petrolero. El tema de transporte, el tema de almacenamiento, el tema de demanda y oferta. Y hoy nos hemos encontrado en una situación en que la parte financiera especulativa con la parte física no tuvieron un equilibrio. Eso yo insisto, y desde mi perspectiva es un tema puntual, tal es así que al siguiente día, evidentemente, no es que el precio del crudo se recuperó a niveles esperados, estamos hablando de promedios del 12 al 16, a 16 barriles, más o menos el precio, pero especulando un poco también sobre lo que va a pasar en los contratos que vencen en junio. ¿Y qué estamos esperando sobre eso? Estamos esperando las decisiones macros que tienen que tomar los países que están ligados a la OPEP, los países productores, es decir,
Ya hay una necesidad urgente de parar la producción, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entiendo que ellos han decidido ya bajar entre 1 millón a 2 millones de barriles diarios, porque evidentemente esto tiene una afectación. Necesitamos bajar los niveles de almacenamiento. El momento en que empiecen a bajar los niveles de almacenamiento y que empiece a sentirse nuevamente de alguna manera una cierta reactivación de la actividad, en ese momento empezaremos a tener precios, como digo yo, de las proyecciones que se han podido hacer por ciertos expertos, de entre 20, 25 a 30 dólares hasta fin de año. Pero dependemos básicamente de que estos países, en estos momentos, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, reduzcan sus niveles de producción. Debemos reducir los niveles de almacenamiento. Ahora, esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad que vivimos y ese es el impacto que tiene directamente sobre el Ecuador, ¿cierto? Las decisiones macros que tomen estos países va de alguna manera a no impactar al precio y sobre eso es lo que nosotros como país tenemos que tomar las decisiones que estén al alcance de nuestras manos. En ese sentido, hay una realidad en el Ecuador, seguimos siendo un país petrolero, sigue siendo el petróleo el principal ingreso de nuestro país y lo seguirá siendo por mucho tiempo. El pretender pensar que este recurso puede ser reemplazado en un corto o mediano plazo es, desde mi punto de vista, Fernando, no sé si tú lo compartes, pero es muy complicado. Entonces tenemos que trabajar en qué sentido. La producción petrolera del país, nosotros somos la tercera reserva en Latinoamérica después de Venezuela, Brasil. Nosotros somos un país que dependemos de los ingresos petroleros. Y en ese sentido tenemos dos tipos de generación, ¿no es cierto?, extractiva, la pública y la privada. Hoy por hoy estamos aquí, tú y yo, representando al sector privado, un sector que creo yo es importante dar a conocer la importante cadena de valor que genera. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que el sector privado extractivo es únicamente la inversión petrolera que viene y se lleva los recursos o se lleva las utilidades. Pero no se mira la cadena de valor que genera el proceso extractivo. El proceso extractivo involucra a un sinnúmero de empresas que generan servicios, que generan aportes económicos y detrás de eso está el empleo. Detrás de eso está la generación del principal ingreso del país. Y una de las demandas o pedidos que siempre hacemos a nivel del sector privado es que cuando caen los precios de crudo, cuando hay estas situaciones de crisis, hoy por hoy, algo que no esperábamos tener, se regresa a ver al sector petrolero privado como una caja. Y ahí es donde yo creo, Fernando, que debemos un poco explicar las realidades que como sector privado nosotros vivimos. Porque hoy por hoy el sector petrolero privado, digamos, no genera ingresos mientras tengamos esta situación de no producción, ya sea por la situación de rotura de los oleoductos o por la situación de fuerza mayor que tenemos y por la situación evidentemente de que hoy por hoy hay una necesidad a nivel país de no generar más producción por los niveles de precio crudo que tenemos. En ese escenario, yo creo que hay que ver un equilibrio para las empresas, porque una de las preocupaciones que yo tengo es que tendemos a mirar el corto plazo, tendemos a mirar el hoy. Hoy cayó el precio, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos urgentes? Ok, pero miremos una coyuntura de mediano plazo. Miremos qué va a pasar de aquí a fin de año o de aquí a un año. Es decir, no tomemos medidas en función a eso, pero para eso necesitamos un trabajo mancomunado, un trabajo de equipo entre el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras privadas. Se tiende a pensar que las empresas simplemente están en los campos de extraen y generan utilidades. Las empresas privadas, las que estamos hoy por hoy con contratos petroleros en un periodo de 6 años, hemos puesto más de 2.000 millones en inversiones de capital para poder producir el 18% de la producción petrolera que tenemos hoy por hoy, para poderle entregar eso al país. Es decir, en inversiones de capital y en costos de producción, que son las cadenas de valor que se generan al país. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares que se han generado en estos 5 años, adicionado a lo que significa el tener una industria que genera la mayor cantidad de empleo a nivel país. Uno de los problemas que tenemos hoy por hoy es que se regresa a ver a la industria petrolera para
la generación de caja fiscal. Y no se pone a ver que la empresa petrolera privada hoy por hoy depende del ingreso por la venta del crudo, pero el ingreso no significa que es utilidad neta. El ingreso significa que tiene que operar a costos de producción por barril en promedio entre las empresas de 16 a 18 dólares por barril. Hoy por hoy no es que las empresas petroleras pueden decir, bueno, simplemente al parar la operación yo no tengo costos de operación. Eso no es así, no funciona así. El preservar un campo petrolero desde el punto de vista técnico para reiniciarlo después implica una serie de inversiones adicionales y implica una serie de inversiones en el mantenimiento de las facilidades actuales. Entonces, yo quisiera un poco contigo, Fernando, poder expandir en este sentido para que la audiencia que nos acompaña pueda ver la realidad de lo que significa la actividad extractiva petrolera privada. Evidentemente, la pública es importante porque las dos tienen que ser igual de eficientes. Aquí no estamos entrando a analizar si es mejor la privada o la pública. Lo único que estamos entrando a analizar es desde el punto de vista actual, de la realidad actual, las empresas privadas han generado a través de inversiones que superan los 2.000 millones de dólares la producción que hoy por hoy se le entrega al Estado. Esos 2.000 millones de dólares más los costos asociados de producción son evidentemente fondos que no los pone el Ecuador y recibe un importante ingreso. En ese sentido, Fernando, quisiera poder expandir contigo para que podamos ampliar y aclarar dudas que pueda tener la audiencia. Por supuesto. Bueno, comenzando un poco por lo que mencionabas de la economía de estos contratos y el funcionamiento, ¿no? Hay mucha información que a veces se publica libremente, un poco tal vez con desconocimiento, perdón, sobre cuál es la mecánica de estos contratos. Y creo que es importante que se entienda el nombre del contrato de servicios, incluso puede ser un poquito mal interpretado porque es un nombre que realmente no responde a la realidad del modelo económico. El contrato este es un contrato de riesgo, es un contrato de riesgo sobre la producción, es decir, la contratista asume todos los riesgos que se asumen en un contrato de riesgo petrolero, el riesgo comercial, el riesgo operacional, obviamente, el riesgo geológico, y evidentemente requiere a este riesgo compensarlo con un ingreso. Pero el ingreso también está, a pesar de que se habla de una tarifa fija, el ingreso está sujeto a unos mecanismos de ajuste que están obviamente relacionados con los niveles de precios. Entonces, cuando tenemos niveles de precio altos, nosotros sí tenemos un tope sobre lo que las empresas pueden ganar, ¿cierto? Porque son contratos a tarifa fija, ¿verdad? Pero sí tenemos el riesgo a la baja de los precios porque existe de entrada una regalía del 25%, legalmente se denomina margen de soberanía, y ese 25% es algo que el Estado gana en cualquier escenario de precios, sin obviamente tener que el Estado tener ninguna responsabilidad sobre costos y gastos, ¿no? Eso todo lo asume la contratista, pero el Estado siempre va a llevar ese 25% y es un poco el acuerdo, ¿verdad?, de que el Estado, como dueño de los recursos, tiene siempre que lucrar de cada barril que se produce y está bien. Ahora, si comparamos esto a nivel, no mundial, pero sí regional, en Perú estamos hablando de regalías que van entre el 5 y el 10, en Colombia entre el 10 y el 15. Entonces, Ecuador obviamente sí tiene una regalía importante que aporta al Estado y obviamente es por eso que la producción privada, incluso a estos niveles de precio, no deja de ser importante para los ingresos fiscales. Evidentemente no se cubren las expectativas del precio que se utilizó para elaborar el presupuesto de este año, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 52 dólares de crudo oriente. Obviamente, con estos niveles de precio, ese 25% que aportan las empresas es mucho menor. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el otro 75%, que es con lo que nosotros hoy por hoy podemos disponer para cubrir los costos, incluyendo costos de transporte, estamos hablando de que el costo de producción total hoy por hoy de un campo bien operado en el Ecuador debería estar entre 20 y 22 dólares, todo incluido. Entonces, hoy por hoy, pues evidentemente el 75% no es suficiente y poder mantener, como decía Silvana hace un momento, la producción de los campos con estas condiciones de precio requiere de esfuerzos importantes. Entonces,
¿Cuáles son las medidas que pueden tomar las empresas ante situaciones como estas? Bueno, obviamente tienen que replegarse defensivamente, cuidando obviamente el equipo, cuidando las capacidades organizacionales de las empresas, buscando obviamente no disminuir su base de operación, porque si hablamos de criterios de eficiencia, creo que todos tratamos de estructurar nuestras operaciones con el mínimo indispensable, ¿verdad? Y hay una base fija de operación que se requiere, se produzca un barril o se produzcan 50.000. Adicionalmente a eso, las empresas podríamos buscar diferir un poco, especialmente los que hoy por hoy tenemos ya cumplidos todos nuestros compromisos de inversión, buscar diferir un poco de inversiones en el tiempo para evitar la presión que eso tiene sobre la caja, ¿verdad? La presión financiera que eso nos genera. Pero hay que entender algo. Cuando uno difiere planes de inversión, inevitablemente eso tiene un impacto sobre la producción en el tiempo, porque los campos declinan naturalmente desde el momento en que los pozos entran a producir. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Ya sea porque cae la presión, ya sea porque hay un influjo del agua, es la normalidad de los campos, especialmente los campos en la cuenca oriente. Entonces, no seguir invirtiendo, ya sea para mantener o para incrementar esa producción, va a tener un impacto en la producción de cualquier campo, de las privadas o de la producción de las empresas estatales. Entonces, hay que tomar ese diferimiento de los planes con un análisis técnico y financiero muy preciso, porque el perder producción en el tiempo también va a deteriorar los márgenes y a futuro va a ser más difícil la recuperación, y todos creo que esperamos y consideramos que las fuerzas del mercado que van a comenzar a actuar van a llevar a rebalancear el mercado y eventualmente, como mencionaba Silvana, consideramos que podemos terminar este año con un nivel de $30. Consideramos que este año podríamos estar promediando unos $27 de WTI con un segundo trimestre, perdón, muy malo, lo estamos viendo, ¿cierto? Pero con un tercero y cuarto trimestre de recuperación, obviamente, de nuevo, dependiendo de algunos factores que no son controlables ni por el Ecuador ni por nadie, que es realmente cómo OPEC se comporte frente a sus compromisos de recorte, cómo se deteriore la oferta en las regiones del mundo, ¿verdad? Donde es muy caro producir y tengan que lastimosamente contraerse, dejar de invertir y cerrar pozos. Obviamente también dependerá mucho de los estímulos que den otros países para ayudar a su industria, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer en los Estados Unidos, el presidente Trump anunció que podría poner ya sea una prohibición o unos aranceles muy altos a la importación de crudo que venga de afuera, para privilegiar obviamente la demanda del crudo que se produce internamente, porque es una industria que en los Estados Unidos tiene, como decía Silvano, un encadenamiento productivo enorme, genera muchos empleos y no deja de ser muy importante, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. Ahora, otra medida, por ejemplo, el día de ayer anunció el presidente Trump comprar 75 millones de barriles para alimentar esa reserva estratégica que almacenan en esas cavernas de sal en Utah, en los estados del centro. Eso obviamente va a mover un poco la aguja del mercado y va a aplacar un poco artificialmente, si se quiere, la demanda que está contraída, ¿cierto? Y le va a incrementar, pero puntualmente. Eso tiene un límite físico de cuánto se puede almacenar y tiene un límite económico de cuánto el Estado americano puede agarrar dinero de los contribuyentes e invertirlo en un inventario que va a estar ahí dormido. Entonces, esos estímulos son importantes. En el Ecuador, en estos días, se están tratando algunas leyes que hablan de incentivos justamente para ayudar a sectores deprimidos y a veces sí vemos, creo yo, desde la industria privada petrolera, un poco escépticos estas medidas porque siempre nos dejan afuera, tal vez pensando erróneamente que la industria petrolera privada siempre está bollante, siempre pues nada en recursos porque el negocio petrolero es un excelente negocio, pero de la explicación que daba Silvana hace un momento y de lo que yo les explico en términos de cuál es la mecánica y el modelo económico de los contratos, vemos que no es así, es una industria que requiere de muchas inversiones para poder llegar a buenos niveles de producción, para hacer economías de escala mínimas que permitan que estos contratos sean viables. Son modelos de contratos que son bastante rígidos en el sentido de que nosotros asumimos muchos riesgos e incluso tenemos el riesgo de precios a la baja, pero no tenemos una cobertura, digamos, no podemos aprovechar de upsides eventualmente de precios. Entonces, Hay un son precio dinámicas máximo, pero no complejas, hay un ¿no? precio mínimo, ¿no?
Perdón, Silvana, no te escuché. Hay un precio máximo, pero no tienes un mínimo. Exactamente, exactamente. Quiero aprovechar para contestar una de las preguntas que nos hacen, es que nos preguntan, Fernando, ¿cuál es la tarifa que estamos recibiendo? Y esa es la base de la explicación que estabas dando hace un momento y que es lo que a mí me gustaría que el público pueda entender. Las tarifas que nosotros tenemos negociadas en los contratos no son tarifas, si bien se llaman tarifas fijas, en la práctica no son tarifas fijas. Las tarifas negociadas en el año 2012 más o menos oscilaban entre 30 a 40 dólares por barril, pero no significa que esas son las tarifas que nos pagan a lo largo de la vigencia del contrato. ¿Por qué? Porque como bien lo explicaba Fernanda hace un momento, el contrato establece una cláusula de protección al Estado en el cual una vez que el Estado recibe el pago por el crudo, sobre el precio del crudo, el Estado retiene las regalías del 25%, más un promedio de 4 dólares en recuperación de costos de comercialización, transporte y la protección a las leyes amazónicas para las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un precio más o menos, pongamos de promedio de 50 dólares a 51 dólares, dependiendo la tarifa del contrato, las compañías reciben su tarifa completa. Pero en un precio, como estamos viviendo hoy por hoy, que oscilan en este momento que estaba viendo el precio entre 11 dólares a más o menos 18 dólares, las compañías estaríamos recibiendo de 2 a 3 dólares. ¿Tenemos algún problema tal vez con el audio de Silvana? Más o menos dependiendo de la tarifa. ¿Aló? Sí, ahora te escuchamos, Silvana. Se cortó por un momento. No sé hasta dónde me pudieron escuchar. Pero... Hablabas de el disponible que queda ahora para pagarles a las empresas después de deducir el 25% de regalías que el Estado lleva en cualquier caso, y que responde una pregunta que dice qué pasa con las regalías a estos precios, si aún se paga el 25%. Sí, el 25% se paga siempre. El Estado del crudo oriente, vamos a hablar de que el crudo oriente esté hoy por hoy, digamos, siendo positivos en 10 dólares, ¿no? Descontando sobre WTI unos 2, 3 dólares. De 10 dólares el Estado va a llevar esos 2,50 y más los 3 dólares entre transporte, comercialización y todo lo demás. Más o menos las empresas terminan recibiendo solo 4 o 5 dólares para poder cubrir costos de operación y producción que, como decía anteriormente, van a estar en un rango entre 18 y 20 dólares. Entonces, esa es un poco la dinámica de cómo funcionan los contratos. Eso es importante que se entienda, porque del precio del WTI, el Estado es castigado por la calidad de crudo, ¿no es cierto? No recibimos el precio de los 16 dólares que estamos en este momento en promedio de dólares. Normalmente es de 4 dólares, pero pongámosle en 4 dólares promedio, que ha sido histórico. El Estado recibe 12 dólares por esa producción. Al deducir las regalías para el Estado antes del pago de la tarifa, quiere decir que las empresas estaríamos recibiendo menos del 25% del margen, menos un promedio de 4 dólares comunitarias. Las empresas estaríamos recibiendo un promedio de 2 a 3 dólares. La única, el punto de equilibrio para que las empresas reciban el 100% de su tarifa promedio, que está entre los 30 y 40 dólares en los contratos, dependiendo del contrato, es que supere la barrera de los 55 dólares. Hoy por hoy, con tarifas de 20, con precios de 20 o precios de 16, significa que las empresas estamos trabajando sin ingresos prácticamente. Por eso es que al inicio del conversatorio decíamos que esto es un tema de resistencia, ¿no es cierto? Porque las compañías petroleras no es que pueden cerrar los campos y se llevan sus inversiones, como escuché el día de ayer en una entrevista. Las inversiones están ahí, las inversiones están puestas por las compañías privadas, son 2.000 millones de dólares que están ahí, y las compañías de alguna manera tienen que en el periodo del tiempo del contrato recuperar las inversiones puestas. En estos momentos lo que se le está apostando ni siquiera es a recuperar, sino a sobrevivir al menos un tiempo de 4, 5 a 6 meses por el tema de la crisis sanitaria y la caída de los precios, que es un resultado de la crisis sanitaria.
Pero lo que necesitamos en estos momentos es, al no tener ingresos, no vamos a recibir pagos no solo por el hecho de que cayó el precio del crudo, no vamos a recibir ingresos porque no hay generación de producción por la emergencia de la rotura de los oleoductos por lo menos 2 meses. Y después de eso, conforme vaya recuperándose el precio del crudo, ustedes están viendo que las tarifas que nos pagarán serán de $2, de $3, de $4. ¿Con eso qué significa? Es decir, que estamos asumiendo el 100% de la operación sin ingresos. Y en ese sentido es el asunto de entender que no es que las compañías petroleras siguen recibiendo el 100% de su tarifa y el Estado se ve abocado a pagarnos, no. Reciben en función a las condiciones del contrato que protegen al Estado. Otra de los cuestionamientos siempre que se hace es que el Estado estaría endeudándose con las petroleras porque esa diferencia entre la tarifa efectivamente pagada y la tarifa negociada la tendrían que pagar después a las compañías. Eso no es tan real porque depende de la recuperación del precio del crudo también. Y Y de si la el precio del producción en crudo ese no se momento. recupera, las compañías exactamente los niveles de producción y los precios, las compañías simplemente pierden el derecho a recibir ese pago. Entonces, como decía Fernando, este es un contrato a riesgo. Muchas veces se tiende a pensar que estos son contratos como de obra cierta, como la construcción de una obra de infraestructura. No, estos son contratos de riesgos donde en un periodo de 20 años las condiciones son inciertas, como está pasando. Son inciertas las condiciones de precio en mercado, son inciertas las condiciones de calidad de crudo que uno va a extraer. Uno En puede hacer reservas. unos estudios, pero no se conoce y tenemos entonces que asumir riesgos operativos, riesgos geológicos. Y no con esto estoy diciendo que las compañías petroleras estamos siendo víctimas de una situación de industria, no. Estoy diciendo que los contratos a riesgo petroleros demandan de un capital de inversión importante para poder asumir este tipo de riesgos. Y desde el punto de vista del Ecuador, en lo que le beneficia al Ecuador es que ese riesgo se traslada a las empresas privadas y se reduce la necesidad de capital y de costos de operación para que el Estado pueda recibir un porcentaje importante de la producción. Entonces, quiero aprovechar también una de las preguntas que nos hacen, es específicamente, perdona Fernando que lo conteste, porque me están preguntando cuánto a la fecha ha invertido el campo Singue. Y esto es importante, esto es un campo que fue abandonado, cerrado durante 15 años, desde el año 91, y se lo retoma recién en el año 2012, es decir, el Estado no recibió un solo ingreso, el Estado lo consideraba un campo no apetitoso económicamente para el país, lo licitan y los compromisos de inversión de este campo eran de $28 millones en un periodo de 20 años. Hoy estamos cumpliendo el año 8 con el contrato y nosotros hemos invertido $160 millones y en costos de producción se han puesto $150 millones para entregarle 8 millones de barriles al Estado, quien lo ha podido colocar en precios altos internacionales. Entonces, esa es la importancia de entender la mecánica de los contratos. Ahora, no quiero centrarme mucho en el tema sí, evidentemente este conversatorio es general de la industria, Fernando. Sí, no. Y si quieren podemos seguir contestando. Hay algunas preguntas. Hay una muy interesante que habla del impacto fiscal. Bueno, el impacto fiscal es evidente, no solamente por la producción privada, sino por la producción también de las empresas públicas. Yo, todas las medidas que está tomando el gobierno para poder solventar el problema fiscal, creo que actualmente se está hablando de transferir recursos dentro de una economía cerrada, ¿verdad? Dolarizada, que no van a aumentar la liquidez del sistema, porque bueno, no lo podemos hacer por emisiones, evidentemente. Lo único que podemos hacer es lograr una balanza de pagos positiva mejorando el ingreso de divisas frente al egreso de divisas. Y en este caso, cae la base exportable de petróleo y tiene un impacto muy importante. Yo considero en ese caso que para poder aplacar esta situación, más que transferir recursos de empresas y familias que están golpeadas a través del Estado, que podría tener ciertas ineficiencias en ese proceso, me parece a mí que deberíamos buscar una forma de reperfilar la deuda y monetizar muchos de los activos que el Ecuador tiene actualmente, que son monetizables en sectores donde el Ecuador tal vez
no debería estar desde el sector público, me refiero, que son empresas de riesgo como generación eléctrica, el sector petrolero, la minería, y simplemente hacer que esas inversiones vengan de afuera. Ahora, hay otra pregunta que habla del cambio del crudo marcador para cotizar el Oriente. Yo ahí tengo muchas dudas, la verdad, no es que porque cambiemos de crudo marcador vamos a poder generar inmediatamente un valor material, ¿verdad?, en la apreciación del Oriente. Realmente nuestro mercado natural es el mercado que tenemos, nuestro mercado más natural es el de la costa oeste de América, tanto sur como norte, y pues más depende no tanto del marcador, sino de la dinámica de ese mercado para entender cómo se va a posicionar el Oriente. El Oriente en algunos momentos, hasta hace 6 meses, por ejemplo, estaba con una prima, con un premio frente al WTI. ¿Por qué? Porque ese tipo de crudo en ese momento tenía una mejor demanda por el tipo de refinerías que existen en costa oeste, ¿verdad? Y se estaba apreciando mejor incluso que el WTI. Pero en este momento la situación cambia porque las dinámicas de demanda cambian. Obviamente la costa oeste de América está muy deprimida, California por toda la paralización que existe hoy por la pandemia, y el sur, pues en Perú y Chile, que son otros países deficitarios en términos de crudo, que demandan crudo, están en la misma situación. Entonces, vemos lo que está pasando con el Oriente y es inevitable que haya perdido en su apreciación frente al WTI. Y como digo, no creo que cambiar a Brent tenga un impacto muy grande. Ahora, que no podemos hablar solo de lo negativo. Positivo, yo creo que, como digo, el Ecuador tiene costos muy buenos de producción. Yo creo que si se toman medidas adecuadas y se logra mantener, digamos, libre de presiones excesivas a los operadores de la industria, vamos a poder lograr recuperar nuestros planes de inversión en corto plazo, y eso implica poder mantener la producción. La industria petrolera, a pesar de que es cierto que han mantenido muchos de los procesos desde hace muchas décadas, sí ha comenzado a modernizarse, sí ha comenzado a incorporar algunas tecnologías nuevas en sus procesos, tanto desde la perspectiva de perforación como de la parte ya de prospección y análisis del subsuelo, que a la final es donde las mejoras más grandes se han conseguido. Y creo que eso hace que en el Ecuador, donde existe todavía una plataforma muy importante que se puede aplicar en términos de estas tecnologías, nos va a permitir mejorar un poco los márgenes, especialmente en estas situaciones donde ya comercialmente no hay mucho que hacer, porque tampoco podemos comprimir mucho nuestra cadena de suministros, ¿verdad? Y obviamente los reservorios son buenos, entonces es ahí donde debemos enfocarnos. No creo tampoco, respondiendo a una pregunta que pasa por renegociar contratos, yo creo que los contratos que existen actualmente son contratos que funcionan, que deben operar bajo cualquier condición de precio. Evidentemente, sí hay modelos de contrato tal vez un poco menos rígidos en términos de la propiedad del hidrocarburo, como los contratos de participación, que permiten a las empresas un poco más de flexibilidad para poder poner esas reservas como colateral y poder financiar sus operaciones. Hay algo que debemos entender claramente, y lo explicaba Silvana muy bien. Los activos que nosotros hemos invertido son lo que se conoce como activos virtuales del Estado ecuatoriano. Es decir, nosotros no los podemos ignorar, no podemos hipotecarlos, no puede haber ningún gravamen sobre estos activos porque son del Estado. Entonces, en nuestra hoja de balance, todos estos activos los podemos utilizar nosotros mientras dure la concesión, pero al final del contrato se revierten y son del Estado. Entonces, tienen que estar libres de gravamen. Y eso hace bien rígida nuestra capacidad de acceder a financiamiento, porque no pueden ser colateral para ninguna línea bancaria. Y por eso es que esta industria casi en su totalidad se financia con pulso propio, con equity. Y en estas situaciones tan complejas como las que estamos viviendo en términos de liquidez, y Silvana explicó hace un momento un poco la fórmula económica de los contratos, evidentemente poder tener acceso a financiamiento se vuelve importante. Entonces, ahí sí hay otros modelos de contrato que, sin cambiar mucho la fórmula económica y la distribución de los beneficios, sí le podrían ayudar a las empresas a acceder a estas fuentes de financiamiento. No sé, Silvana, si tienes o quieres agregar algo sobre esto. Y me parece importante lo que dices, Fernando, porque a veces se trata de enfocar el análisis de la realidad petrolera desde el punto de vista de la modalidad del contrato. La modalidad del contrato, que puede ser distinta, puede ser de participación, puede ser de servicios con tarifa. De alguna manera, lo que busca siempre es el beneficio para las partes, es decir, que haya un ganar-ganar de las partes.
evidentemente en la realidad de precios o la realidad de coyuntura que se dan, un contrato será más beneficioso que otro para o la empresa o para el Estado. En el tipo de contrato que estamos hoy, que es el de servicios con tarifa, el Estado no pone recursos, no pone costos, no pone gastos, no pone recursos. El Estado paga una tarifa acorde al precio del mercado internacional. Es decir, como les dije, a precios de 50 a 55 se paga la tarifa completa, a precios de 16, 20 se paga $2, $3 de tarifa. Las empresas tienen bajo la estructura y la modalidad contractual que seguir invirtiendo, seguir produciendo, eso es lo que manda la ley, excepto en situaciones de fuerza mayor como estamos hoy por hoy. Y el Estado lo que hace es recibir la extracción, la producción del crudo de las petroleras, lo coloca, la vende y recibe los ingresos. Una de las preguntas que nos hacen aquí, y sí quisiera detenerme sobre eso, es ¿cuánto es el monto del carry forward? El carry forward es la diferencia del pago entre la tarifa negociada y la tarifa efectivamente pagada, que es un monto que se va acumulando durante la vigencia del contrato de no pago a las petroleras. Antes de iniciar, hasta hace 2 meses, estábamos hablando sobre un monto que superaba los $800 millones para las empresas petroleras. Es decir, ingresos que no recibimos las empresas petroleras. Hoy, evidentemente, estamos hablando de que prácticamente el monto de acumulación va a ser el 100% del valor de la tarifa de cada uno de los contratos. Es decir, en el caso nuestro, si la tarifa es de 33, quiere decir que prácticamente los $33 por la producción que entregamos es el monto que vamos a dejar de recibir. Y en el tiempo que quede del contrato, y eso es un punto importante, hay contratos que vencen en 1 año, están otros por vencer en 5 años, otro en 12 años. El tiempo de duración que nos quede de los contratos es lo que nos va a permitir o no de alguna manera recuperar o simplemente perder. Pero a niveles de caída de precios como está hoy y las proyecciones de precios de crudo, esto hace que estas son contingentes que no vamos a recibir. En un tema. Y en el otro tema de que por qué las industrias no conocíamos la realidad y nos hemos arriesgado a este tipo de contratos, porque evidentemente, como mencionábamos, son contratos a riesgo. Nadie puede, si nos retrotraemos hace 8 años, es decir, no podemos nosotros saber ni mañana cuál va a ser el precio del crudo. Hace 8 años, en un contrato de 20 años, no sabemos tampoco cuál va a ser la fluctuación de precios, pero asumimos que siempre por el ciclo que tiene el tema petrolero, siempre va a haber subidas y bajadas del precio del crudo, pero se le apuesta a niveles de inversión altos para en un periodo de 20 años tener una utilidad razonable. Hoy por hoy vemos que por las coyunturas mundiales esto no se ha podido dar. Son contratos a riesgo, es decir, son inversiones que vienen al país que están dispuestas a arriesgar un monto de capital para generar una utilidad en el tiempo. Puede irles bien como puede irles mal. Esa es la realidad de los contratos. Y sobre el tema de que por qué no hemos reducido los costos de producción, esto es un tema bastante técnico y detallado. A nivel promedio mundial, los costos de producción son más altos de los que tenemos acá en el Ecuador. No se puede pretender que un costo de producción que oscila entre 16 a 18 dólares por barril, solamente con medidas simples se puede reducir. La cadena de producción y el tema extractivo implica inversiones importantes que hace que el precio el costo de producción no es que se lo pueda reducir, se lo puede reducir a veces por volumen cuando se tienen 1, 2, 3 campos cercanos por temas logísticos, pero la técnica petrolera extractiva está ahí, los costos de producción están ahí. Con tecnología de punta se ha logrado de alguna manera poder reducir algo de los costos de producción, pero no es que vamos a poder pasar de un costo de 16 a un costo de 5 o a un costo de 4 dólares. Eso es imposible. Entonces, esa es una realidad. Y a lo que yo me quiero ir con todo esto es que se entienda que hoy por hoy no se trata de renegociar contratos, no se trata de ver cómo se reducen los costos de producción, porque eso no es posible. No se trata de pensar que las compañías petroleras estamos llevando ingresos más altos que el país. Se trata de ver cómo en una coyuntura como la que estamos viviendo logramos mantener las inversiones del país, porque no podemos mirar a mañana, pasado mañana. Tenemos que mirar en el mediano y largo plazo.
se debe proteger el esquema del contrato, se debe proteger a la inversión, se debe mantener la seguridad jurídica de estos contratos y tiene que haber un esquema en el cual el flujo de caja de las compañías, al no tener ingresos y al tener que mantener los campos, puedan proteger lo que yo llamo el activo más importante, que es el recurso humano. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis económica como la que estamos teniendo y se va a ahondar, el tratar de reducir costos a través de la eliminación de las posiciones de trabajo, primero que no es humanamente lo más adecuado. Segundo es que lo que haríamos es ahondar la crisis económica del país porque ponemos más personas que no generarán consumo, que no generarán pagos, que no generarán ningún tipo de economía para el país. Y es ahí donde nosotros estamos pidiendo que de alguna manera se pueda alivianar a las empresas petroleras sus obligaciones tributarias, contribuciones, que nos ayuden con financiamiento de esas obligaciones, que son una carga importante. Estamos hablando que en promedio la carga tributaria y de contribuciones es de 3 a 4 dólares por barril. En el mes de abril se vencían las obligaciones tributarias muy importantes y lo que hemos hecho es un acercamiento al Estado, no para decirles no paguemos. Hemos hecho un acercamiento entre todas las petroleras, las cuales la mayoría ha podido cancelar esas obligaciones, es decir, hemos pagado un 70% de las obligaciones tributarias y en conjunto lo que hemos pedido es que esa diferencia se pueda hacer un plan de pagos, lo que aliviana un poco la carga financiera de las compañías petroleras. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando también de ver cómo la liquidez que hoy por hoy tenemos en nuestras cuentas, al no tener proyección de ingresos en los próximos 2 o 3 meses, lo podemos de alguna manera mantener en el tiempo para garantizar que cuando ya la producción tenga que reactivarse, ya los campos pueden reactivarse, tengamos de alguna manera un monto económico que nos permita recuperar esos campos. Recordemos que los campos cuando se cierran, no es que al día siguiente uno los prende y por arte de magia ya vuelven a producir. Al cerrar los pozos, hay riesgos de pérdidas de pozos, hay riesgos de pérdida de los activos que están dentro del pozo. El prender un pozo paulatinamente o de una manera técnica es importante porque hace que podamos preservar la presión de los pozos y ver si recuperamos los niveles de producción y eso toma un tiempo también. Entonces, eso es un poco el sentido de lo que queremos decir. No es un tema de creer que los campos petroleros o los contratos petroleros es como una construcción de un edificio donde prácticamente todo es cierto. Aquí hay muchas variables inciertas. Fernando, no sé si quieres... No, yo creo que ya para ir cerrando, me parece importante todo lo que se explicó acá para un poco entender también cómo funcionan los contratos, cómo es la economía de los contratos, qué podemos hacer las empresas en este momento para tener la resiliencia necesaria para cuando están listos para la recuperación que se va a dar. Hay que estar obviamente fuertes, como digo yo, resilientes. Para eso sí necesitamos apoyo del entorno. Necesitamos obviamente medidas bien estructuradas que tengan en consideración la dinámica del sector, tanto interna como la coyuntura externa que estamos viviendo, a través de poder lograr estos consensos. Yo creo que para eso la Comisión Petrolera de la Cámara ha sido muy importante. Hemos conseguido ya por lo menos poder llegar a la audiencia, que se entiendan estas coyunturas, que se entiendan los contratos. Hay mucha desinformación, lastimosamente, pero creo que así podemos también eventualmente lograr que se incluya este sector dentro de algunas medidas que son importantes, como digo yo, para que haya un entorno que nos permita eventualmente rebotar cuando esta situación se dé. Así que yo quiero tal vez agradecer a los que nos siguieron hoy, agradecerte a ti, Silvana, también por tu participación y a la Cámara por habernos invitado. Gracias. De igual manera, yo creo que estos espacios son muy importantes. Creo, Fernando, que la industria petrolera a lo largo de la historia del país se ha mantenido siempre bastante callada y no ha dado a conocer y se han creado muchos mitos sobre la industria petrolera y los beneficios que generan para el país. Una de las preguntas últimas que vi es ¿cómo podemos decir que el Estado no está perdiendo a estos precios? O sea, nosotros no estamos diciendo que el Estado no está perdiendo,
pero lo que sí estamos diciendo es que no se debe tomar como referencia la caída de precios de menos 37 del día anterior, porque esto hay que ver, el precio no significa que ese es el valor que se va a mantener, el precio se lo mira a lo largo del periodo y en el momento de las transacciones. Pero evidentemente toda la industria, incluida el país, está perdiendo estos niveles de precios. Lo que estamos es buscando cómo mitigar los impactos económicos tanto para el país como para los sectores que generan los ingresos y la productividad del país. Y yo de igual manera me sumo, quiero agradecer a la Cámara de Comercio y a Competro, que es la Comisión Petrolera que se ha generado a través de la Cámara de Comercio para poder dar espacio a las empresas petroleras privadas a poder informar. Y yo felicito esta iniciativa de la Cámara porque permite desmitificar muchos temas de la industria y permite también poder tener un conversatorio en el cual podamos tener también aportes de la audiencia a cuáles son sus inquietudes. Así es que muchas gracias a todos y no sé, nos veremos próximamente. Muchísimas gracias.